Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Marcos, capítulo 4, versículo 35, y vamos a llegar hasta el 5:20. Marcos 4, 35 hasta el 5:20. ¿Tienen ya la lectura? Vamos a leer. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen?». Cruzaron el lago hasta llegar a la región de Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él las desataba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Día y noche andaban por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?», gritó con fuerza. «Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: «Mándanos a los cerdos, déjanos entrar a ellos». Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, y cómo te ha tenido compasión». Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Esta es palabra del Señor. Gracias, Natalia, por leer este pasaje. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial a compartir la palabra. Así que quiero pedirle que pase adelante para que lo conozcamos un poquitito antes de escucharlo. A mi buen amigo Ricardo Borges, así que puedes pasar acá. Quiero contarles que Ricardo es un colega que trabaja conmigo en esta organización que se llama IFES, ya la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos.
Y bueno, nos conocemos hace un buen rato ya. Y para mí es un enorme gusto que ustedes también puedan conocerles y hoy día también escuchar este sermón de sus labios. Así que antes de escucharlos, quería que pudieras contarnos un poquito, Ricardo, que pudieras saludarnos y contarnos un poco de ti, de dónde vienes, a qué te dedicas. Gracias, Gustavo. Buen día. Es una alegría para mí estar con ustedes acá en Santiago en esta semana y también hoy aquí en la Iglesia Anglicana Cristo Redentor. Sí, es verdad que conozco a Gustavo ya hace bastante tiempo, si no me equivoco, desde el 2004, ¿verdad? 20 años ya. Algo así, ¿no? Es que éramos muy jovencitos igual, ¿no? Yo por muchos años he trabajado con el Ministerio Estudiantil en Brasil, similar al GBU, a los grupos bíblicos universitarios aquí en Chile, en Brasil llamado Alianza Bíblica Universitária. Después fui misionero en Uruguay por varios años con mi familia, tal vez por eso escuchen acá un acento medio raro, porque es mitad acento brasileño, mitad acento uruguayo. Ahí estuvimos viviendo en Uruguay por 7 años y hace 10 años que regresamos a Brasil, donde sigo trabajando en parte entre estudiantes, con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Esa es la organización mundial a la cual GBU en Chile o ABDU en Brasil es afiliada, y también sirvo como pastor en una iglesia brasileño-japonesa ahí en la ciudad de São Paulo. Soy casado con Ruth, tenemos 2 hijas, Ana Julia y Carolina, 25 y 20 años de edad. ¿Está suficiente? ¿Está bueno? Una muy buena síntesis para que conozcan más o menos quién es Ricardo. Y cuéntanos, Ricardo, ¿por qué estás aquí hoy día o por qué viniste a Chile esta semana? Bien, bueno, es que con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, ahora mi área de trabajo es que coordino un equipo global en el área de compromiso con las Escrituras. Y ahí buscamos con ese equipo estar disponibles para servir en diferentes regiones del mundo, también a los movimientos nacionales como el GBU acá de Chile, en esa área de las Escrituras. Y ahí GBU de Chile me ha invitado para servir en su encuentro nacional de verano, que justo fue esa semana. Ahí tuve el gusto, la alegría de estar sirviendo, exponiendo la palabra a los estudiantes y asesores de GBU de Chile. Y nosotros como iglesia aprovechamos que él andaba por aquí y lo invitamos también. ¿Cómo no vamos a aprovechar entonces tener un amigo y expositor de la palabra también para beneficio de nosotros como congregación? Así que bueno, Ricardo, les invito a todos que después del servicio puedan quizá un ratito conversar con él y preguntarle más cosas si quieren saber. Muchas gracias por venir con nosotros y todo tuyo el púlpito. Gracias. Y ya les pido un poco de perdón por mi voz. Desde el fines del año pasado estoy enfrentando ahí una parálisis de mi cuerda vocal derecha. Y varios estudios y cosas así. Bueno, todavía está paralizada. Entonces tengo que hablar solo con una de las cuerdas vocales acá y sale la voz medio rara. Si a veces tengo que hacer alguna pausa, tomar una agüita, ya saben qué pasa. Bueno, hoy vamos a meditar juntos en ese tema que puse como título, Cuando la vida invade a la muerte. Y creo que es propicio y adecuado que cuando entramos a esa época del calendario litúrgico de la iglesia, que es que nos prepara hacia la pasión, la muerte, la resurrección del Señor Jesús, pensar un poco sobre qué es eso de la muerte que hay en el mundo
y cómo es que la vida invade a la muerte en Jesucristo, y vemos algo sobre eso en estos pasajes que tenemos acá hoy. La primera parte que leímos juntos, escuchamos de la palabra, fue esa que hablaba de la tormenta. Y aprovecho acá que yo les comenté que sirvo en una iglesia brasileño-japonesa, aunque yo mismo no soy japonés. Mi hija mayor sí habla japonés, pero tampoco yo y mi esposa o mis hijas tenemos nada de japonés, pero me encanta servir en esa iglesia japonesa. Y esa obra que les traigo acá es de un artista japonés, Sadao Watanabe, que muchas veces uso las obras de ese artista en las prédicas, porque fue uno que se acercó al Evangelio jovencito, cuando tenía 17 años, en un hospital, casi por morir ahí en Japón, y le alcanzaron la Biblia. Y ahí él, leyendo la Biblia en el hospital, entregó su vida a Jesús, y cuando él mejoró, no murió, estuvo sano y murió bastante más anciano en la vida, pero él decidió dedicar su vida a comunicar el Evangelio de Jesucristo. Él era un aprendiz de artista, y ahí él decidió dedicar su vida para comunicar el Evangelio a través de sus obras de arte a un estilo y una técnica japonesa. Hay algo muy lindo en su historia, pero me quedo por ahí para no ocupemos más tiempo. Lo que vemos acá es que el texto de la primera parte que escuchamos empieza diciéndonos que llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Es en esta travesía del lago de Genesaret o el lago de la Galilea donde tiene ese episodio de la tormenta en el mar. Jesús aparece durmiendo en la barca. Hay la desesperación de los discípulos y al final Jesús calma al viento, las olas, calma la tormenta. Entonces rápidamente veamos los detalles de ese primer episodio acá. Los discípulos en la barca dicen así a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa, Maestro? Y luego al final, con la calma, con todo tranquilo, ellos se preguntan aterrados: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y el mar le obedecen, afirmaron los discípulos asustados. Por cierto, comento ahora y volveremos a ello al final, que en mi trabajo con estudiantes de cómo leer las escrituras, cómo entender mejor todas las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con frecuencia yo les hablo que, para ayudarles, que hay que hacer dos preguntas cuando abrimos la Biblia, cuando leemos los textos de las Escrituras. Y las preguntas son: ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Señor revelado a nosotros en las Escrituras? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia de lo que el Señor nos ha revelado en las Escrituras? Y incluso cuando es una palabra dura, una palabra de juicio en las Escrituras, es muy interesante que aún así es posible responder a esa pregunta: ¿cuál es la buena noticia? Aunque sea el anuncio del juicio y la oportunidad del arrepentimiento y la redención. Bueno, veamos cómo eso sucede entonces en la segunda parte de la historia del texto que escuchamos hoy. Primero, vemos que lo que ellos encuentran al llegar del otro lado del lago era una situación de muerte. El texto nos dice que al bajar de la barca,
en esta región de los Gerasenos, se encuentra con una situación opresiva y terrible de muerte. Hay un hombre poseído por fuerzas malignas que viene al encuentro de Jesús desde el cementerio, desde las tumbas. La descripción de la situación es en muchos sentidos un relato muy, pero muy triste de lo que ocurría en la vida de este hombre, o mejor dicho, no era realmente la vida lo que él experimentaba. Lo que este hombre experimentaba en realidad era la opresión, era la muerte. Un muerto viviente caminando entre esa gente. Veamos lo que dice. Vivía entre las cuevas utilizadas como tumbas. En otras palabras, él vivía literalmente en el cementerio de la época. Él sufría. Nos cuenta que noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Día y noche. Un sufrimiento sin fin. La gente de esta localidad también vivía aterrorizada con él. Incluso buscaban controlar, detenerlo, contener a este que sería tal vez una amenaza para ellos. El problema fue que nada de lo que intentaron funcionó para someter y controlar esa cosa que los amenazaba. Ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas, grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Nadie. Cadenas. Muchas veces. Y repite otra vez el texto, nadie. Lo que vemos aquí es que hubo una sucesión de intentos de soluciones. Podríamos decir falsas soluciones, falsos remedios a la situación que ellos enfrentaban y que no resolvieron nada. Un hombre oprimido, atrapado, atado por la muerte, literalmente vagaba por la muerte entre las tumbas, buscando su propia muerte, cortándose, gritando. ¿Quién lo vio, lo escuchó en ese lugar? Me imagino que debía sufrir junto con él, o incluso temer lo que estaba pasando. Cuando Jesús desciende de la barca del otro lado del lago, este hombre viene corriendo a su encuentro. Y ahí lo que tenemos es que hay un encuentro, pero muchas preguntas. Es un encuentro de Jesús con el hombre poseído por espíritus inmundos, que es de muchas maneras un encuentro sorprendente. Ese hombre corre hacia Jesús y se inclina, reconociendo claramente que él ha identificado en Jesús un poder mayor. Los espíritus que están en el hombre o el propio hombre identifican correctamente a Jesús. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ahora, mira qué interesante. Recuerdan que en la tormenta, en el lago, en lo que vimos justo antes de ese momento, en la barca, en medio de la tormenta, o cuando la tormenta es calmada por Jesús, los discípulos se preguntaban, ¿quién es este hombre? Hablando de Jesús, ¿quién es este hombre? Y ese que vivía en medio de la muerte,
un hombre tal vez más muerto que vivo, un hombre que espíritus inmundos habitaban en él. De este hombre sale la afirmación de alguien que sabía más que los propios discípulos acerca de la propia identidad de Jesús. Es tremendo, es verdad, pero aún así están ocurriendo cosas extrañas aquí, para las que debemos admitir que no tenemos todas las respuestas, o al menos no tenemos respuestas fáciles o inmediatas. Pensemos juntos algunas posibles preguntas que no quedan respondidas fáciles acá. ¿Por qué los espíritus no dejan al hombre con la primera orden de Jesús? ¿Por qué Jesús está dialogando con los espíritus? O al final, ¿por qué Jesús incluso concede a los espíritus algo que ellos le piden a Jesús? ¿Por qué esos espíritus le piden a Jesús que los envíe a los cerdos? Más allá de lo que los cerdos se precipiten al mar, mueran, uno se preguntaría, ¿y ahora que los cerdos murieron en el lago? ¿A dónde entonces fueron esos espíritus impuros? ¿Por qué hace esto Jesús de enviarlo a los cerdos? Pobre de los cerdos. Y así mueren 2,000 cerdos. ¿Qué sentido tiene eso? Era necesario. Y a veces solo estoy levantando acá algunas pocas posibles preguntas, entre otras, que pudiera hacer la gente que estaba ahí. O hermanos y hermanas, desde que el Evangelio de Marcos fue escrito para nosotros, tal vez se hubieran preguntado, hasta hoy, esa mañana acá, en la Iglesia Cristo Redentor, haciéndonos nosotros mismos esas preguntas. Aquí lo que podemos decir es que hay un encuentro entre la vida y la muerte. Un encuentro que sí es verdad nos plantea muchos interrogantes, algunas para las cuales debemos admitir que tal vez no sabemos muy bien las respuestas. Quizás entonces lo que podemos preguntarnos es, ¿qué es lo más importante que está ocurriendo aquí? ¿Por qué Jesús hace eso de la manera como lo hace? ¿Cuál es el efecto de la acción de Jesús en la vida de uno y en toda una comunidad? ¿Qué ocurre cuando la vida invade la muerte en la región de los Gerasenos? Y ahí llegamos a ese punto, que es cuando la vida invade la muerte. Nos dice el texto que los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo, por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Mucha gente vino a ver qué está pasando. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron a aquel hombre que antes estaba poseído por la legión de demonios, y eso es lo más sorprendente tal vez de la historia, que es que cuando lo ven, él está allí, ese que fue un muerto viviente, un zombie, un poseído. Él estaba ahora, este hombre sentado, vestido en su sano juicio. Este hombre ahora estaba sentado, vestido en su sano juicio. Qué cosa tan fantástica que este mismo hombre que había experimentado tanto sufrimiento, ahora estaba allí cuerdo, sano, bien, con ropas, bonito, guapo, en su sano juicio.
Me parece fascinante como todas las escrituras y los evangelios no son una excepción. Muchas veces captan de manera muy especial algunos detalles de las historias que nos llaman la atención y que nos comunican algo. Aquí me parece que el detalle que a mí me llama más la atención, es la reacción que el evangelista Marcos capta, registra sobre cómo reacciona toda aquella gente cuando ven al hombre sentado, sano, vestido, en su sano juicio. Y la reacción que todos ellos tuvieron fue, ellos todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo. A veces, ¿sabe que me pregunto? Si el mundo no ha estado al revés o de punta cabeza desde siempre. Y lo que Jesús hace entonces cuando viene con su reino es revelar que el mundo está de punta cabeza. Revelar nuestras locuras, revelar nuestra insanidad. Y así el reino de Dios en Jesucristo invierte las perspectivas de un mundo punta cabeza, invierte los valores, revela la locura de la gente, revela el Evangelio de Jesús, revela nuestra locura. ¿Por qué no era mejor o más sentido tendría que ellos hubieran tenido miedo del hombre antes? Cuando se gritaba, se golpeaba con piedras, caminaba medio que desnudo desde el cementerio. ¿No era mejor que tuvieran miedo antes de él? Pero nos dice el texto que ahora ellos lo ven bien vestido en su sano juicio y tienen miedo. Tal vez debamos dar un descuento a los gerasenos, la gente de esa ciudad, y considerar lo siguiente. Para ellos había un poder muy fuerte que dominaba y esclavizaba a ese hombre. Y si ahora ese hombre estaba bien, cuerdo, en su sano juicio, ellos se dieron cuenta, se percataron que el poder que lo había sanado era aún mayor. Ellos ven al hombre bien y imaginan, hay un poder ahora mucho mayor que está presente entre nosotros. Y eso los asustaba. Cuando la vida invade la muerte, eso es lo que suele pasar. Un poder mucho más grande de lo que podemos concebir, entender, o incluso un poder que de manera ninguna podemos domar, controlar, se libera, se revela, supera el mal, supera la opresión, supera la esclavitud, trae la vida. Y eso es maravilloso. En segundo lugar, cuando la vida invade la muerte, nuestras prioridades se relativizan, se ordenan y se reordenan. Mira lo que pasa aquí. Los criadores de cerdos están claramente disgustados por las enormes pérdidas económicas que han tenido. Ellos han perdido 2,000 cerdos para un pueblito chiquito a las orillas del lago de Genesaret. Qué pérdida económica importante, ¿no? Por supuesto, eso sacude toda la economía de la región. Eran sus puestos de trabajo, era el sustento de mucha gente. No solo los criadores de cerdos, sino toda la multitud comenzó entonces a pedirle a Jesús que se fuera de allí, que se vaya de nuestra ciudad, que se vaya Jesús. Tenemos miedo de lo que está pasando acá.
He dicho antes que ese texto nos plantea muchas preguntas para las que no tenemos muchas respuestas, pero aquí me aventuro a señalar una posible forma de entender el poder y el posible simbolismo poderoso de lo que hizo Jesús. Cuando los 2.000 cerdos se lanzan al mar con una enorme pérdida económica, Jesús señala que la vida de un solo ser humano valía más que la economía de toda una región. Y lo diré de nuevo porque creo que aquí hay algo muy importante, precioso, poderoso. Un hombre estaba oprimido, encarcelado, literalmente encadenado por las fuerzas malignas de la muerte. Y Jesús lo libera, lo salva, aunque para ello hubiera que sacrificar a 2.000 cerdos, aunque para ello se vea afectada la economía de toda una región. Y si eso no era un mensaje muy claro a aquella gente sobre lo que era más importante, no sé cómo Jesús pudiera haber sido más claro en su mensaje de vida, de liberación a toda aquella gente. Cuando la vida invade la muerte, descubrimos que la vida vale más. La vida vale más que la economía. Sigue imaginando a Jesús respondiendo a los pragmáticos, ¿no? Los sensatos, los racionales. Acuérdense que Judas Iscariotes era uno de ellos, el tesorero del grupo, ¿no? A los que se preocupaban por la economía o el empleo de la gente. Era como si Jesús les dijera, todas esas cosas, la economía, sus trabajos, sus animales, tienen su lugar, tienen su importancia, pero aún así, la vida de este hombre, cuyo nombre desconocemos porque el Evangelio no nos cuenta el nombre del hombre, la vida de este Geraseno vale más. Y ese es el mensaje que Jesús les deja en ese momento. Y al final de la historia, también hay algo curioso sobre el anuncio de la vida. Hay algo muy intrigante al final de ese pasaje. También buscamos entender sus razones y tal vez tengamos solo algunas pistas para su comprensión. Jesús está subiendo a la barca otra vez. Es muy bonito, ¿no? Como el Evangelio, quien les gusta la literatura, debe encantarse con eso, ¿no? Como hay poesía y literatura acá también. Él empieza con Jesús subiendo a la barca de un lado del lago, la tormenta, baja la barca, todo lo que pasa, y ahora termina el pasaje subiendo Jesús en el barco otra vez para volver al otro lado. Es todo muy bonito ese movimiento. Bueno, Jesús está subiendo a la barca y el hombre que había sido liberado, ahora sano, cuerdo, pide para acompañar a Jesús. Él quiere irse con Jesús. Déjame ir contigo. Y Jesús no lo permite. Jesús no permite que el hombre vaya con él en la barca. Pero sí Jesús le dice algo. Le dice así: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión, cómo ha tenido misericordia de ti. El primer dato curioso: el Geraseno liberado, cuando quería seguir a Jesús y este no se lo permite y lo envía a otro lugar,
Ese es algo curioso que quedamos pensando por qué Jesús hace eso. Pero el segundo hecho curioso es que varias otras veces, en especial en el Evangelio de Marcos, de los Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Marcos es el que más veces Jesús pide a la gente sanada que mantengan el secreto de lo que les ha pasado. No conten a nadie. No conten a nadie que yo les he sanado. Algunas veces aparece eso en el Evangelio de Marcos, pero no aquí. Aquí no. Y primero, ¿por qué Jesús decía a la gente que mantuviera secreto? Algunos explican eso, que era por el tema de cómo se manejaba el imperio romano de aquella época. O sea, si para las autoridades romanas escucharan que haya uno que la gente le llamaba Mesías, sanaba a la gente y decía, ese es nuestro rey, Mesías, vino para nos salvar, vino para liberarnos. Imagínense las autoridades romanas, ya, en un rato le solucionaría el tema, daría un fin a ese que era posiblemente el líder de una revolución que iba a surgir en contra del imperio romano. Y Jesús decía, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora, tengo que todavía cumplir un ministerio, una misión de anunciar el reino de Dios que ha llegado en mí. Y eso tal vez nos ayude a entender todo el contexto. O sea, Jesús quería que hubiera secreto para que el anuncio del reino pudiera seguir llegando a más gente. Acá es lo contrario. Es diferente con el Geraseno. Jesús le ordena claramente que vaya y cuente lo que ha pasado contigo. Cuenta quién soy yo y qué hice yo por ti. ¿Quién es Jesús? Poderoso por encima de todos los poderes, lleno de misericordia. Lo que hizo Jesús, con ese poder libró a uno de la muerte a la vida, con ese poder le alcanzó misericordia. Recuerda que al principio yo les dije algo sobre esas dos preguntas que debemos hacer al leer las Escrituras, que es, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la buena noticia? Pues bien, aquí no solo tenemos una respuesta para ellas, para las preguntas, sino que se dice que el Geraseno es un misionero enviado por el propio Jesús para proclamar esta buena noticia a los que le rodean. Y ese es un punto muy interesante y con eso termino nuestra reflexión, el sermón de esta mañana. El Geraseno fue enviado a los que él ya conocía. El Geraseno es enviado a los de su familia, a los de su entorno, a los de su cultura. Tal vez precisamente por eso, él sería el mejor testigo, el mejor misionero entre aquella gente. Vean, ¿sabe que a mí me encanta eso de cruzar fronteras de todo tipo para ser testigos de Jesús? Me encanta cruzar fronteras de cultura, de lengua, de personas. Ya he vivido con mi familia en Uruguay como misioneros, por un tiempo más corto en Ucrania, hace 5 o 6 años. Me encanta eso de cruzar las culturas, aprender la lengua y el camino del otro, ahí aprender, escuchar, conectarme, encarnarse con otra cultura, así como Jesús hizo con nosotros, viniendo a nosotros, encarnando en medio nuestro y así compartiendo y anunciando el reino. Todo eso es fabuloso. Sin embargo, me parece que hay otro principio también y que acá aparece ese principio. Para bien o para el mal, siempre seremos las mejores personas para dar ese testimonio de vida alrededor mío, en mi familia, en el entorno que estoy y que ya conozco.
Por eso, por ejemplo, me encanta uno de los lemas que el movimiento estudiantil como de GBU usa, o ABU en Brasil usa también, y otros, que es, estudiante alcanzando estudiante. Claro, porque los estudiantes universitarios son los mejores personas para dar testigo entre sus compañeros y compañeras en la universidad. Si yo voy ahí, que ya salí de la universidad, va a ser más difícil para mí. Porque ya va a haber una barrera natural. ¿Quién es ese ahí? ¿Qué está haciendo acá? Los estudiantes de su entorno, conocen la cultura, el medio, son los mejores misioneros ahí. Y eso vale en cualquier otra situación. Entre la gente de mi barrio, de mi entorno, de mi grupo, de mi familia. Pero ojo, para el bien y para el mal, porque cuando la gente nos conoce, y se sabe que a veces decimos alguna cosa, pero vivimos de otra manera. Decimos creer en algo, pero actuamos de una manera que no corresponde a ese evangelio que decimos creer. La gente ya se percata, ¿no? ¿Qué evangelio me estás compartiendo? ¿El que me anuncia ahora o el que tú vives? Entonces, claro que genera desafíos, pero lo bonito acá es que Jesús va a decir que entre aquellos a quienes somos llamados para vivir, somos y siempre seremos las mejores personas como testigos para anunciar, compartir que Jesús vino, adentró un mundo de muerte. Jesús vino para invadir donde estaba la muerte reinando. Jesús vino para librar a la gente en sus sufrimientos, en sus cadenas, en sus grilletes, en su muerte. Y ahí podemos decir y compartir quién es Jesús y cuál es la vida que Él tiene para ofrecernos. Vamos a orar una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el Evangelio vemos quién es Jesús y qué Jesús ha hecho por nosotros en su gran misericordia y su gran amor. Ayúdanos a entender y ser agradecidos, agradecidas por ese regalo tan precioso que es la vida que tú tienes para darnos. Y también ayúdanos a estar sensibles a la invitación, el desafío que nos haces, para que seamos testigos de esa vida, testigos que apuntan a quién el Señor es y qué el Señor hace en nuestro medio, a toda la gente donde el Señor nos llama para vivir y relacionarnos con ellos. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu, te pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, queridos.